Hola, ¿qué tal? Soy Santiago de Salterain y ahora voy a hablar un poquito de historia de la filosofía. Voy a hacer una breve introducción de historia de la filosofía. Este es en realidad un video que fue pensado, digamos, con fines privados, es decir, únicamente con fines educativos para mis alumnos, por razones que no es necesario explicar. Los docentes estamos trabajando mucho de manera virtual, a distancia. Entonces estamos haciendo clases así. Entonces, como decía, preparé esto para mis alumnos, pero lo subo de manera pública a mi canal de YouTube. Un hacker diría que la información debe ser libre. Anda a saber, quizás le puede servir a alguien. Como están viendo acá, esta es una línea de tiempo de todo lo que es la historia de la filosofía. Y si prestan atención, empezamos en el siglo VI antes de Cristo. Eso quiere decir que tenemos como 2500 años de historia de la filosofía. Así que obviamente en un par de videitos que voy a hacer ahora no voy a poder hablar de todo. De hecho, esto para mis estudiantes está hecho en un momento, y para ustedes estudiantes que me están escuchando, en el que apenas si se enteraron de cuál es la etimología de de la palabra filosofía y alguna que otra cuestión psicológica acerca de las sensaciones que nos llevan a filosofar, pero no mucho más que eso. Entonces, va a ser un repaso muy general para poder ubicarnos en el tiempo, cómo aparecen y qué temas más o menos se van tratando. Tampoco puedo profundizar en los temas, porque tampoco vieron en este momento las ramas de la filosofía. Todavía no saben lo que es la estética, la gnoseología, por ejemplo, ese tipo de cosas que ya lo van a saber más adelante. Pero ahora es por lo menos para tener una breve, muy breve introducción, para ubicarse temporalmente de qué va esto llamado filosofía y qué son las cosas que se hacen en la filosofía. Como ven, se suelen distinguir 1, 2, 3, 4, 5 etapas principales, más o menos, en la historia de la filosofía. Puede variar según el historiador, pero muchos van a coincidir, o la mayoría van a coincidir, que empezamos acá, en la etapa antigua. La etapa antigua es un periodo que empieza hace mucho tiempo, justamente como les decía, en el siglo VI antes de Cristo, y que esto varía, repito, según el historiador, filósofo, etcétera, pero que más o menos llega hasta el siglo IV, V después de Cristo. Y durante toda la etapa antigua va a haber dos grandes culturas que van a ser la griega y la romana. Se considera que la filosofía nace en esta cultura griega. Yo no voy a profundizar tanto en la romana por cuestiones de tiempo y porque hay solo un año para ver toda la filosofía. No voy a llegar a profundizar en los romanos, nos vamos a concentrar en los griegos, donde se considera justamente que nace la filosofía. Entonces nos ubicamos en el siglo VI a.C. Imagínense, si ustedes se ponen a pensar en Cristo, imagínense de antiguo que fue, hace cuánto fue lo que pasó con Jesús. Imagínense irse 6 siglos antes de que nazca Jesús. Esto es hace mucho tiempo. Y en un lugar específico. Acá les puse un mapa de lo que es Europa. Y este país verde, estas islitas verdes, es todo lo que vendría a ser Grecia, ¿no? Más o menos están, esto tienen que ubicar, esto es Italia, más o menos está al frente de Italia. ¿Por qué les pongo un mapa de Europa? Nos guste o no, siempre que hablamos de una introducción a la historia de la filosofía, terminamos hablando y nos terminamos limitando a la historia de Europa. Lamentablemente después a mí me gustará profundizar en otras filosofías como pueden ser acá en Latinoamérica, en Norteamérica o incluso orientales. Pero bueno, esto es nivel 0 de historia de la filosofía, es para quien no sabe absolutamente nada todavía. Y nos vamos a concentrar en lo que ha pasado en Europa, porque es más o menos el canon de la historia de la filosofía. Canon del que después nos podemos desviar, pero no es posible desviarse si uno no entiende primero el canon. Me faltó aclarar que cada etapa, cada videíto que haga de cada etapa va a ser acompañada por un pequeño audio
profundizando mucho más en detalles geográficos, sociológicos, políticos de cada etapa. Por ahora simplemente me voy a limitar en ubicarnos más o menos los temas y qué pasa en cada periodo. Es tan amplio el periodo griego que a su vez hay que dividirlo en 4 subperiodos. Acuérdense que dentro de los antiguos tenemos a los griegos. Que los griegos van a ser principalmente la cultura griega desde el siglo VI a.C. hasta el primero a.C. más o menos. Del primero a.C. al quinto después de Cristo, cuarto después de Cristo, ya es la cultura romana en la que no voy a profundizar. Acá puse una imagen, entonces, en la que tenemos, miren, los 4 periodos principales dentro de la filosofía griega. Se considera que la filosofía nace en este primer periodo, que es llamado el periodo cosmológico. ¿Por qué cosmológico? Porque acá los filósofos empiezan a pensar cuál es la esencia del mundo, cómo funciona el mundo, cómo funciona justamente el cosmos. Acá hay sujetos que se empiezan a preguntar por estas cosas, por intentar explicar cómo funciona el mundo o el cosmos. Ahora bien, en realidad no son los primeros que intentan explicarlos, porque ya antes los seres humanos siempre intentaron explicar el universo, el cosmos, lo que tienen alrededor, solo que lo explicaban de otra forma, lo explicaban de una manera mítica. Entonces lo explicaron poniéndole nombre de dioses, Zeus, Poseidón. Cuando pasaba algo catastrófico en los mares era Poseidón, y así con los demás dioses. ¿Qué pasa? Llega un momento en el que hay ciertos seres que empiezan a buscar otra explicación no mítica, por así decirlo, no mitológica, de el universo. Y se considera que en este paso, cuando se deja de buscar la explicación mítica del universo, del cosmos, es cuando nace la filosofía. Por eso muchos van a decir, y se lo dice así en muchos manuales, que la filosofía nace en el paso del mito al logos, entendiendo logos como razón, como raciocinio. Esto se lo puede discutir mucho. Han habido filósofos que han pensado que hay algo siempre de racional en lo mítico y algo de mítico siempre en lo racional. Pero no me voy a poner a desviarme cuando recién estamos empezando con una base muy básica. ¿Y quiénes fueron las personas que pensaron en este periodo cosmológico? Bueno, lo que hoy en día les llamamos filósofos, en realidad en esa época eran al mismo tiempo científicos. No existía la diferenciación entre filósofos y científicos. Esa diferenciación la hacemos hoy en día, en ese momento no. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque va a haber filósofos que van a buscar la esencia del mundo, la esencia del funcionamiento del mundo o la causa de todo el mundo, y lo van a encontrar en cuestiones que hoy nos podrían parecer poco filosóficas. Lo que ellos van a buscar es ese primer principio que hace funcionar al cosmos, que la palabrita que se va a utilizar en esa época es esta, arjé. Ellos van a buscarle al arjé. Lo van a encontrar escrito de diferentes maneras. Pero el arjé es el primer principio o la esencia o la causa principal de todo lo que existe, según estos primeros filósofos. Ellos van a estar buscando eso. Que en el fondo, los seres humanos no hemos dejado de buscar un primer principio que lo explique en todo. Muchos se siguen comportando así. Cosa que es un poquitín reprochable, pero no me voy a desviar tanto en eso. ¿Quiénes fueron considerados estos primeros filósofos que buscaban el arjé, el primer principio del universo? Y bueno, son hombres que posiblemente a muchos de ellos lo conozcan como científicos, no como filósofos. Por ejemplo, Tales. Por muchos, Tales es considerado el primer filósofo de la historia. Según Tales, el arjé, o el elemento, o el primer principio, la causa de todo el universo es el agua. El agua. Creo que lo pronuncié mal. El agua. ¿Y por qué les hago esta aclaración de que es más o menos lo mismo que hoy diríamos científicos? Porque bueno, hoy les puede parecer poco filosófico que alguien diga que el agua es la primer causa de todo lo que hay. Pero les repito, estamos en una etapa en la que no hay esa diferencia entre científico y filósofo, pero sí hay una diferencia con la explicación mítica. Ella no va a explicar el universo a partir del panteón de dioses del Olimpo, de la mitología griega. Lo va a intentar explicar con una cuestión que es física, el agua. Para él, el arjé, el primer principio fue el agua.
También tienen que ubicar a Pitágoras como un gran matemático, digamos, y justamente con su espíritu matemático, él creyó encontrar en los números la esencia del mundo, que los números explican y son la causa de todo el universo y del cosmos. Cosa que muchos, con ciertas variaciones, siguen pensando. Y bueno, y tenemos varios ejemplos. También tenemos a Anaxímenes, por ejemplo, que él pensaba que la causa de todo era el aire. Repito, estas cosas les suelen parecer poco filosóficas, pero ya empieza este espíritu de intentar explicar las cosas de manera no mítica, que a lo largo del tiempo de esto que se consideraba filosofía en este primer momento se van a desprender las ciencias. Por eso, una frase muy repetida que muchos quizás escucharon, que dicen que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Una frase muy, muy repetida. Pero sigamos con el segundo periodo dentro de la etapa antigua y a su vez dentro de la etapa antigua concentrándonos únicamente en la filosofía griega. El segundo periodo que vamos a encontrar es el periodo antropológico. El primer periodo, el cosmológico, como pueden ver ahí, había ido del siglo VI a.C. a la primera mitad del siglo V a.C. Este va de la segunda mitad, a partir de la segunda mitad del siglo V antes de Cristo. ¿Por qué se llama antropológico este periodo? Acá van a aparecer filósofos que ya se van a dejar de preocupar tanto por explicar el cosmos y la esencia del mundo y del universo, y se van a preocupar más por cuestiones humanas, por pensar la naturaleza humana misma. Por eso se llama antropológico. Recuerden que antropos en griego es hombre, o podríamos decir ser humano, para usar un concepto más inclusivo. Entonces acá se empiezan a preocupar más por las cuestiones humanas. Los que más se van a destacar acá son los sofistas y el gran Sócrates. Los sofistas fueron hombres muy controversiales en su época. Obviamente en su época no los consideraban siquiera filósofos. Por mucho tiempo y hasta el día de hoy se sigue usando el concepto de sofista como un insulto incluso para muchos, porque ellos empezaron a poner cierto relativismo hacia todas las cuestiones que las personas creían, hacia todo aquello que considerábamos esencial, todas las esencias. Me explico mejor. Los sofistas empezaron a proponer que no existía una esencia de bien y una esencia de mal, que no había cosas buenas y malas por naturaleza, sino que dependía de cada persona, de cada punto de vista, de cada perspectiva, dependía lo bueno o lo malo. Cosa que voy a profundizar un poquito más en el audio que va a acompañar este pequeño video. Y eso chocó mucho, porque en esa época sí se creía que había cosas por esencia buenas y por esencia malas. Y ellos lo van a relativizar un poco, va a decir que también ya depende de cada persona lo bueno y lo malo. Por eso muchos consideran que acá nace la ética. Y a mí me gusta mucho esa lectura, la ética filosófica por lo menos, porque toda religión tuvo su ética. Y hay religiones mucho más antiguas que esto, pero por lo menos en este sentido filosófico, muchos consideran que acá nace la ética y yo estoy bastante de acuerdo. Porque acá se empieza a preocupar más la filosofía por lo bueno y lo malo, no tanto por la esencia del universo. Y lo bueno y lo malo son categorías éticas. Y acá aparece el gran señor Sócrates. Que no sé para qué hice semejante zoom si pixela un montón la palabra Sócrates. Acá aparece el gran Sócrates. La filosofía básicamente Sócrates vendría a ser el Jesús de la filosofía, porque la filosofía se divide en antes y después de Sócrates. De hecho, los filósofos cosmológicos, los anteriores, como Tales, Pitágoras, Anaxímenes, son llamados presocráticos. ¿Por qué es tan importante Sócrates? Sócrates fue un hombre que más que buscar una verdad universal y una esencia de las cosas, se dedicó a cuestionar y a demostrarle a los demás cómo todo aquel que consideraba que tenía una verdad, en realidad no sabía tanto, y que su verdad al final no era tan así. O que en el fondo se hacía el que sabía, pero no sabía nada. Era un hombre que se dedicó a cuestionar a todos los ciudadanos de Atenas. Me olvidé de aclarar que no solo esto se desarrolla en
en Grecia, sino principalmente en una ciudad de Grecia que es Atenas, que tenía un sistema principalmente democrático, aunque una democracia diferente a la democracia de hoy en día, lo que entendemos hoy por democracia, pero solo profundizo en el audio. Obviamente, un hombre que se dedicaba a cuestionar a todos los ciudadanos no le cayó muy bien a la ciudad. ¿Y qué hicieron entonces? Lo mataron. Bueno, no lo mataron, en realidad lo suicidaron, por así decirlo, porque lo obligaron a tomar cicuta, que era un veneno. Pero bueno, básicamente lo condenaron a muerte. Como muchas veces ha pasado a lo largo de la historia, todo aquel que viene a cuestionar terminó siendo eliminado. Después pasamos al periodo ontológico. Y acá ya, que vemos acá en... Ese color será violetita. El que vemos en violetita. Sí, violeta. Bueno, acá entra el periodo ontológico. Que de nuevo, lo hice mucho zoom, se pixela demasiado, vamos un poquito más atrás, ahí está. El periodo ontológico ya estamos más o menos en el siglo IV antes de Cristo. Vean que vamos de a un siglo más o menos. Acá ya aparece una palabrita más complicada. No la voy a profundizar ahora porque esto es nivel 0 de filosofía. No les voy a complicar la vida explicándole lo que es lo ontológico. Pero acá lo importante es, como dice ahí bien el texto, que se retoma la pregunta por el universo y se retoma la pregunta por el hombre, las dos grandes preguntas de los periodos anteriores, pero se le suma una gran pregunta acerca del ser. La pregunta acerca del ser es muy importante y muy abarcativa en la filosofía. No voy a profundizar en eso, pero básicamente se empiezan a preguntar cosas que se le dice ontológicas o metafísicas, por así decirlo. Se empieza a preguntar qué es lo que existe, qué es lo que no existe, qué es lo real, cuál es la esencia del universo. Y se empiezan a dar respuestas que ya no son físicas. Se empiezan a dar respuestas que son diferentes a decir la causa del universo es el agua. Ya no se busca así. Estoy siendo demasiado sintético porque la metafísica o ontología es toda una rama de la filosofía muy compleja que les va a explotar la cabeza si empezamos a profundizar en esas cosas ahora. Así que lo mejor es explicarlo con ejemplos, con quiénes fueron los principales representantes de este periodo ontológico. Los dos grandes de esta etapa fueron Platón y Aristóteles, estos dos nombres que vemos acá, Platón y Aristóteles. Y por darle un ejemplo del tipo de intereses de este periodo, Platón creía que existían dos mundos, básicamente. Uno, este mundo físico, pero aparte, que existía otro mundo aparte, en el cielo, por así decirlo, que era el mundo de las ideas, y que las esencias estaban en ese otro mundo. Eso quiere decir que todas las esencias de las cosas que pasaban en el mundo físico estaban por aparte en otro mundo. Por dar un ejemplo, acá tenemos hombres valientes y mujeres valientes. Pero ¿dónde está la esencia de la valentía? Bueno, la esencia de la valentía está en otro mundo, en otro universo. Él dividía el mundo en dos y las esencias estaban en otro mundo aparte de este físico. Porque las esencias no pueden estar cambiando y este mundo está en constante cambio. Ahora va a venir después Aristóteles, que fue su discípulo, y va a decir que no es necesario dividir el mundo en dos, que las esencias están acá, hay que buscarlas acá, no es necesario pensar en otro universo, un mundo de las ideas aparte, en un cielo, es totalmente innecesario. Y nada se grafica mejor que, chan chan, con una imagen. Este es un cuadro que en realidad fue pintado muchísimo tiempo después, en el Renacimiento. Acuérdense que estamos en la Antigüedad, esto fue pintado mucho tiempo después. Es un cuadro muy famoso, es un fragmento de un cuadro en realidad, en el cual tenemos representados a Platón, y miren cómo Platón está, el hombre más viejo, el de barba blanca, apuntando hacia arriba, y cómo Aristóteles está apuntando hacia abajo. Como para Platón las esencias están arriba en otro universo y para Aristóteles están acá. Resumí mucho porque las cuestiones metafísicas son muy complejas, pero más o menos para que vean más o menos de qué va este periodo ontológico. Ahora bien, después tenemos un periodo ético-político que ya va a ser entre el siglo III a.C. y el siglo I a.C. En este más marroncito, este de acá
abajo. Es muy interesante, esto también lo profundizaré en el audio, pero brevemente les digo, Atenas y Grecia en general, antes, hasta el periodo antológico, políticamente tenía pretensiones muy expansivas y colonizadoras. Intentaba expandirse a lo largo del mundo y colonizar otras ciudades, ¿no? Entonces le prestaban muchísima atención y presupuesto, por así decirlo, a la guerra y a la colonización. Del mismo modo, miren cómo lo social siempre va aparejado a lo filosófico. Los filósofos también tenían pretensiones expansivas y colonizadoras. Los filósofos querían explicar el mundo entero, querían colonizar con su saber y con su filosofía todo el universo y expandirse cada vez más. Ahora bien, ¿qué pasa? Hubo un gran emperador, que lo deben ubicar aunque sea de nombre, que fue Alejandro Magno, que de hecho fue alumno de Aristóteles, Alejandro Magno, que venía, bueno, gobernando bien, conquistando pueblos, pero un día se murió y se desarmó todo. Entonces, cuando muere Alejandro Magno, también se fragmenta Grecia, y Grecia deja de tener pretensiones tan colonizadoras, tan abarcativas de intentar ubicar todo el mundo, toda Europa y de conquistar otros países, y sus ciudadanos y sus gobernantes empiezan a tener, se empieza a fragmentar, entonces empiezan a tener pretensiones más situadas, más locales. Del mismo modo, los filósofos más importantes de este periodo ético-político ya dejan de preocuparse tantísimo por explicaciones universales, de pensar cuál es la esencia del mundo, cuál es la causa de todas las cosas, y empiezan a concentrarse más en cuestiones éticas cotidianas, incluso hasta diría cotidianas, y políticas muy situadas, muy específicamente. Más que nada, nacen pequeños grupos de filósofos, nacen grupos y escuelas en los que se empiezan a preguntar cómo hacer para ser feliz, cómo hacer para llevar una buena vida. Y ahí van a aparecer los epicúreos, por ejemplo, que son discípulos de Epicuro, que van a encontrar en buscar el placer y eliminar el dolor la forma de llegar a la felicidad. Pero placer en un sentido mucho más complejo que pueden estar pensando, porque que él busque el placer no quiere decir que era un tipo vicioso, por ejemplo, Epicuro, más bien todo lo contrario. Para Epicuro habría que evitar todo lo que te pueda provocar vicios o adicciones, porque si bien te puede dar placer al principio, a la larga te da muchísimo dolor. Después estaban los estoicos que propusieron que había que ser lo más racionales posibles, gobernarse siempre por la razón, gobernar las pasiones y en la medida de lo posible eliminar las pasiones. Y hay muchos ejemplos, pero se empiezan a concentrar más en esas cuestiones éticas políticas. Yo profundizo mucho en estas cosas porque vamos a ver cosas éticas políticas principalmente, así que esto lo vamos a profundizar un poquito mejor, así que si bien lo dejaré planteado por lo menos en el audio acerca de la filosofía griega, ya más adelante haré otro contenido específicamente de la filosofía de esta etapa, que también es llamada helenista, también son llamados los filósofos helenistas. Y con esto terminamos lo principal que les quería comentar acerca de la filosofía antigua, todo esto que tenemos en rojo. En realidad hemos llegado del sexto al primero antes de Cristo. Y miren, les resumí en unos minutos muchos siglos de filosofía más o menos para que tengan una idea. Como les decía, desde el primero hasta el cuarto, quinto, van a estar las filosofías romanas principalmente, que yo no voy a profundizar tanto en eso, y en el siguiente video vamos a ver un poco más lo que es todo lo medieval. Todos los contenidos de este canal están realizados al 100% con software libre y tienen licencia Creative Commons atribución, es decir que podés usar los contenidos y distribuirlos como quieras y no te voy a ir a reclamar nada.